Buen día, mi nombre es Neder Zúñiga. Les voy a hablar esta vez sobre el tema de amplificación de círculo rodante con cebado múltiple y por sus siglas en inglés es MPRCA. Bien, primeramente hay que saber qué es una MPRCA o qué implica este método. Pues bueno, es una técnica de amplificación del material genético el cual esté sometido a una temperatura o unas condiciones isotérmicas, lo cual nos quiere decir que es un proceso llevado a cabo a una misma temperatura desde el inicio hasta fin. Sin embargo, hay otros factores como el pH y presión atmosférica, entre otro tipo de factores abióticos o físico-químicos que pueden variar, pero la única constante aquí es la temperatura. ¿Qué sucede en estas reacciones? Pues bueno, en la polimerasa lo que va a hacer es agregar de forma continua diferentes nucleótidos de manera individual mediante el uso de múltiples cebadores, como su nombre lo indicaba al inicio. Esto cabe destacar que utilizan ARN aleatorios, ya que muchos tipos de secuenciaciones o amplificaciones utilizan DNA, pero en este caso es ARN. Y pues ahorita se explicará más en detalle el por qué se utiliza específicamente este tipo de material genético. Pero bueno, este ARN aleatorio, los cuales cabe destacar que son complementarios, lo que va a suceder es que se va a hibridar a materiales genéticos o plantillas que se utilizarán, o plantillas problema, los cuales presentan un material genético de forma circular, los cuales comúnmente los podemos conocer como plásmidos en ciertos microorganismos como las bacterias. Y además, pues existen agentes infecciosos como los virus, los cuales algunas especies presentan material genético circular. Y pues bueno, ¿qué va a dar resultado en esta técnica? Pues va a formarse una cadena de ADN simple con catámero. ¿Qué significa esto? Que va a ser una cadena de ADN eh, lineal. Es por eso del nombre con catámero, que en forma de cadena. Este, porque ya lo va a traer a partir de un fragmento circular de ADN o de material genético, perdón, y lo va a transformar en un material lineal. Esto es lo característico de este tipo de metodologías. De esta forma, pues va a ir haciendo cientos y miles de repeticiones para seguir alargando esa cadena hasta llegar a cierto punto en el que va a haber una molécula que va a indicar el corte de esta replicación. Además de esto, pues como les mencioné anteriormente, tiene ciertas ventajas con respecto a otro tipo de métodos, como lo es el RCA, que es el método común, o que es de donde deriva el MPRCA. Lo que lo diferencia es que este puede amplificar solamente un fragmento miles de veces. Entonces, esto hace que sea un poco más sensible en cuestión de la amplificación del material genético. Por lo tanto, nos permite detectar eh, amplificar o detectar a su vez material genético que se encuentre en bajas concentraciones, cosa que no haría un RCA. Además de esto, presenta otra ventaja que supera a la mayoría de las variantes de este tipo de ensayos, los cuales permiten, por ejemplo, que esta reacción se pueda realizar en soluciones, en superficies sólidas como lo es el vidrio, nanoperlas y placas de micropocillos, entre otro tipo de superficies. Y pues, ¿qué nos dice con esto? Que puede ser una metodología de complemento para diferentes tipos de análisis, ya sea de inmunoensayos, técnicas moleculares como el PCR, y entre otras, en donde utilizan este tipo de sustratos o superficies.
¿Cuáles son los componentes principales de este ensayo? Pues bueno, tenemos cuatro principales, de los cuales destacan el ADN polimerasa, los cuales generalmente se utilizan estos tres principales como principales moléculas de polimerasa. Sin embargo, el MPRCA se caracteriza por utilizar el PHI 29 debido a que tiene una mayor o ha demostrado presentar mejores resultados en comparación con las otras moléculas polimerasa. Además de esto, ¿qué más vamos a ocupar? Pues se requerirán de múltiples cebadores, los cuales estarán compuestos por RNA. Y como la parte fundamental de esto, pues es la plantilla de DNA de tipo circular, del cual se va a formar la cadena de DNA sencilla, que es el objetivo de esta técnica. Y pues además de esto, pues vamos a ocupar el trifosfato desoxinucleótido o el DNTP. Como mencioné anteriormente, el hecho de que presente una facilidad para adaptarse a múltiples superficies y por ende a múltiples técnicas, pues también puede tener muchas aplicaciones, entre los cuales puede encontrarse la genómica, la proteómica, en la búsqueda de o en el complemento de ensayos de tipo ELISA, los cuales detectan ciertas moléculas o proteínas que pueden resultar como alérgenos o toxinas, que al trabajar esta técnica con la ELISA en conjunto, pues me puede permitir una mayor sensibilidad de ambas técnicas. Además de esto, ¿para qué más se utiliza? Pues para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, como lo son las enfermedades bacterianas o infecciones virales, que va de la mano con la implementación de biosensores, que también es la detección de material genético circular o plásmidos de múltiples bacterias de interés eh, clínico, o incluso extrapolarse a campos como lo es la fitopatología, también podría ser, ya que pues existen múltiples especies bacterianas que suelen ser patógenos para muchas especies vegetales, así como virus que presentan un ADN circular. Entonces, se puede ampliar a una gran gama de campos. Bueno, para ejemplificar de mejor manera esta metodología, pues se hizo una búsqueda bibliográfica de un artículo en el cual nos va a hablar de la amplificación del círculo rodante con cebado múltiple para la identificación o amplificación de genomas del circovirus porcino tipo 2. ¿Qué va a ocurrir aquí o qué hicieron en este artículo? Pues amplificaron, secuenciaron y finalmente aislaron el virus. Como material de estudio, utilizaron muestras de tejido de cerdos infectados o que presentaron signos de infección por este virus, los cuales fueron extraídos tejidos de riñón, de hígado, pulmones, ganglios linfáticos mesentéricos, así como de vaso, ya que este virus puede llegar a afectar a todos estos tipos, estos órganos, ya que puede presentar enfermedades de tipo sistémicas. Entonces, por eso o por eso es la relevancia de tomar muestras de diferentes órganos. Y así permitir también un mejor aislamiento del virus. Como plásmido que se utilizó, pues se utilizó el plásmido PCR 2.1, en el cual en la figura número 1 podemos observar los oligonucleótidos que se utilizaron para la secuenciación y posterior amplificación. Cabe destacar que la secuenciación se realizó mediante el uso de la PCR, el cual en este artículo pues se trató también comparar de alguna manera la PCR conforme a la sensibilidad del MPRCA. Bueno, ya
yendo de lleno a la técnica, pues cuál es el principio o fundamento del mismo. Pues bueno, todo inicia con la plantilla circular de DNA, el cual estamos viendo al inicio de este diagrama, un círculo verde, el cual pues en este caso es el genoma viral del circovirus tipo 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues lo que va a pasar es que se tienen que agregar múltiples cebadores o primers, los cuales son los que observamos como pequeñas líneas rojas en el paso número 2. Y mediante a la acción del PHI-29, que es la polimerasa que se mencionó anteriormente, que es el más utilizado, lo que va a ocurrir es que la polimerasa va a ir creando múltiples copias de los primers previamente colocados, generando, como lo que se observa en el paso 3, el inicio de la amplificación eh, de los nucleótidos. O sea, se van creando nucleótidos distintos que se van agregando de forma lineal alrededor del círculo primeramente, los cuales al irse elongando, pues van a ir adquiriendo una forma lineal, los cuales podemos observar ya en el paso 4, en el cual va a haber una restricción enzimática, lo cual va a permitir el paro de la replicación de los múltiples nucleótidos. Por tanto, la codificación también para. Y lo que va a ocurrir después es que mediante ciertas moléculas de restricción se van a empezar a cortar las secuencias, permitiendo así tener ya secuencias un poco más estables o alineadas. Y finalmente lo que observamos mediante el uso de polimerasa, este seguirá eh, una extensión de forma de cadena. ¿Y esto es de qué forma lo vamos a observar? Pues bueno, mediante la bioluminiscencia, ya que en esta reacción pues se involucra el ATP, el cual puede ser detectado mediante este tipo de métodos. Y con esta forma de bioluminiscencia pues se permitirá el estudio y análisis posterior de este tipo de secuencias, lo que nos va a brindar ya los resultados de detección o ausencia del material genético del virus. ¿Qué se obtuvo como resultados en este artículo? Pues bueno, aquí, como les mencioné anteriormente, se realizó primeramente el MPRCA, lo cual fue posteriormente confirmado la positividad de esa prueba mediante el uso de la PCR. Y pues, ¿qué observamos aquí? Pues que la presencia del ADN del circovirus porcino fue confirmado con la PCR. No obstante, se observó que únicamente el 27 muestras o el 54% total de las 50 muestras eh, produjeron fragmentos que pudieron ser detectados con el MPRCA, los cuales se le consideraron positivos. Por tanto, aquí se observa que la sensibilidad de la PCR fue mucho mayor al MPRCA. Sin embargo, pues a pesar de que el MPRCA pues, tenga una sensibilidad a cantidad de material genético muy baja, pues en este caso sí fue un poco más factible el uso de PCR para confirmar. Aquí observamos también una tabla comparativa en cuestión de la PCR y la MPRCA, en la cual se observaron pues todas las detecciones que se realizaron con ambas técnicas y podemos observar que la mayor positividad se obtuvo en el PCR para el diagnóstico de este virus, mientras que el MPRCA se observaron cierto número de resultados negativos más que positivos. Entonces, aquí como que nos confirma el porcentaje de efectividad en detección por parte de la PCR. Sin embargo, eh,
Cabe destacar que de los diferentes órganos, pues la amplificación exitosa del ADN del tipo viral, que es el circovirus tipo 2, en el 70% de las muestras que fueron pertenecientes al vaso y al riñón, también se detectó el 50% en la muestra de ganglios linfáticos, el 40% en muestras de hígado y pulmón. Por tanto, podemos observar que no es el 100% detectable en cada una de las muestras analizadas. Por tanto, la amplificación del genoma se logró en un 54% del total de las muestras, lo que pues sí representa un porcentaje significativo. Por tanto, en este caso, para el aspecto de la amplificación, el MPRCA resultó más efectivo que el PCR. Y bueno, en base a los resultados que se observaron anteriormente, pues se dedujo que la técnica de MPRCA demostró ser una técnica muy importante o con amplia importancia en el aspecto de la amplificación del genoma del circovirus tipo 2 porcino, ya que para su secuenciación y la creación de estrategias de aislamiento fue muy útil, ya que también permitió la construcción de múltiples clones infecciosos, como se mencionó al inicio de esta presentación, que pues gracias a la implementación de múltiples cebadores, pues nos permite crear muchas copias o la creación múltiple de nucleótidos, generando una cadena un poco más extensa y por tanto una detección más sensible. A pesar de ello, pues al compararse con una PCR, pues la sensibilidad en cuanto al diagnóstico pues fue menor, ya que la PCR pues lo utilizan mayormente con este fin, el fin de diagnosticar la presencia o ausencia de un determinado agente infeccioso o microorganismo, y por tanto pues el MPRCA pues no está enfocado para ese fin. Es únicamente o mayormente utilizado para amplificación. Además de ello, pues también hay que aclarar algo importante aquí, que el ADN polimerasa, por ejemplo, utilizado como el PHI-29 recombinante, es un aspecto que hay que cuidar mucho, ya que debido a la afinidad que presenta con el ADN monocatenario de la molécula, en este caso el viral, pues presenta también una alta probabilidad de crear falsos negativos debido a que puede haber o ocurrir una contaminación del PHI-29 por parte de este tipo de ADN, ya que la polimerasa, pues al tener esta afinidad tanto con el virus como con las células hospedadoras, pues puede crear múltiples distorsiones en los resultados. Entonces, los diferentes condiciones ambientales o, por ejemplo, en este caso, la temperatura, que debe ser constante, pues es un factor muy importante, ya que esto brindará la sensibilidad a esta prueba. Y de no cuidar este tipo de aspectos, pues nos exponemos a un alto riesgo de crear falsos positivos. Y pues finalmente se muestra la literatura consultada, el cual uno es perteneciente al artículo descrito en esta presentación. Y en la otra literatura pues fue correspondiente a la información general de este tipo de técnicas.